Bueno, entonces en este momento empezamos con la grabación de la tercera clase, aunque acá había puesto es que la segunda. Bueno, chicos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal su semana? Como siempre les digo, pues utilicen la cámara, es súper importante que yo pueda verlos, ¿cierto? Aunque estemos en ciudades diferentes, pues la idea es que podamos incluir, que yo los pueda conocer. Ya es nuestra tercera clase, así que ya tenemos más confianza, ¿cierto? Y pues la idea es que todos podamos participar. Muchos de ustedes ya han estado además haciendo los ejercicios, ¿cierto? Y bueno, en la primera clase entendimos bastante qué era esto de las heridas de la infancia, ¿cierto? Muchísima teoría. Y ahora vamos a entender otra información importante. En la segunda clase identificamos cuáles son esas heridas principales. Alguien que estuvo en la segunda clase quisiera participar, quisieran recordar cuáles son esas heridas, así sea una, dos, son cinco, pero lo que se recuerden de esa clase que tuvimos la semana pasada. Hay dos manos levantadas, Jen y Snyder, pero bueno, no sé si quieren participar. Por ahora le vamos a dar el comentario a Sandra Ortiz. Recuerdo la del rechazo, la de la injusticia, la del abandono, la de la humillación y la de la traición. Bien, las dijo todas. Esas son las heridas que nosotros tenemos, ¿cierto? Desde niños. Muchos me preguntaban, ¿será que yo puedo tener todas? La verdad podemos tener todas, pero siempre va a haber una que es como la más fuerte allí, ¿no? Entonces empezamos. Hoy quiero que entendamos algo súper importante y es que muchas de las emociones que sentimos hoy no nacieron siendo adultos. Eso es lo que hemos además entendido a lo largo de este curso. No es ya porque somos adultos, sino que muchas de esas emociones vienen de experiencias que nuestro cerebro aprendió en la infancia. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños, nuestro cerebro empezó a interpretar el mundo según lo que vivimos, escuchamos y sentimos. Y aunque crecimos, muchas veces, digamos, interpretamos según esa forma automática que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Por eso, miren, acá presten la atención, sentimos miedo al rechazo, hay mucha necesidad de aprobación, culpa constante, ansiedad, miedo a equivocarnos, dificultad para poner límites en relaciones familiares o románticas. Y la verdad es que empezamos a sentir que nunca somos suficientes, no porque no haya, digamos que algo de verdad, haya algo malo dentro de nosotros, sino porque el cerebro aprendió a protegerse de esta manera. ¿Listo? Vamos a ver, esta clase se va a dividir en 5 puntos. El primero es, una vez uno ya haya identificado esa herida, tiene que empezar con un diálogo interno, pero antes me gustaría con las personas que están acá, y es lo lindo de que estemos virtual en vivo, es que quiero que me digan cuáles son esas heridas de cada uno. Eso lo hicimos la clase pasada, pero habían personas diferentes. Así que de lo que vieron en la segunda clase se ha grabado presencial, ¿cuál es su tipo de herida? Ya Sandrita nos hizo el recordatorio de las 5. No necesito que me lo expliquen, solo que me digan, yo creo que tengo la herida del abandono. Yo creo que tengo la herida del rechazo. Giselita, ¿cuál crees que es tu tipo de herida? Y luego Laida. Gracias, buenas tardes para todos. Yo creo que la del abandono. Abandono, muchas gracias. Laida, ¿cuál es el tuyo? Buenas tardes, yo creo que la del abandono, el rechazo y la humillación. Y si tuvieras que escoger una sobre las 3. Rechazo. Rechazo. Gracias, Laida. Mónica Alejandra. Hola, buenas tardes. Yo pienso que tengo más marcada la del rechazo. Ok.
Chicos, primer punto para saber qué debo cambiar es identificar cuál es mi herida. Y sí, puedo tener varias, pero siempre hay una sobresaliente. Porque ¿en qué se va a centrar la clase de hoy? La clase de hoy se va a centrar en qué podemos hacer después de que lo identifico. O sea, es que en la psicología no se trata solo de identificar, sino de entender que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos cambiar nuestro cerebro. Primer punto y primer tema de la clase de hoy, diálogo interno. Entonces, cuando hablamos de un diálogo interno, ¿cierto? Hablamos obviamente de de lo que nosotros mismos nos hablamos. Entonces, esto es de observar, de que ustedes mismos se puedan conocer con ustedes mismos. Entonces, observen, piensen en la última semana, en los últimos días, cómo se han hablado internamente. Muchas veces esa voz interna que todos tenemos no nació de otros, es algo que aprendimos. Tal vez crecimos escuchando a nuestros papás decir, deja de llorar, eres muy sensible, todo lo haces mal, tienes que ser fuerte, compórtate, no molestes. ¿Qué pasa? Con el tiempo, nuestro cerebro, que es un cerebro que aprende y aprende y aprende, pues va haciendo ya de adultos frases y pensamientos automáticos como estoy exagerando, no soy suficiente y todo es mi culpa. Y como la idea es que acá todos participemos y me gustaría saber cuáles son esos pensamientos internos que ustedes mismos tienen. ¿Cuál sería esa frase o esas palabras que ustedes se dicen mucho? Ahí hay unos ejemplos, pero pueden haber otras cosas que ustedes se digan. Hay mucha gente, por ejemplo, que en sesión a mí me dice, es que doctora, yo no nací para amar o para que me amen. O a mí siempre me va a pasar lo mismo, o yo repito patrones, cosas que no son verdad, pero que es el lenguaje que la gente se dice. Entonces, ya somos 43 personas. ¿Cuáles esos pensamientos automáticos, chicos? ¿Qué pensamientos se dicen o se han dicho toda la vida? Recuerden que lo que me digan aquí en la sesión y en estas preguntas me va a ayudar a darles ejercicios para que podamos cambiar. Y por eso es lo interesante de que estemos en vivo. ¿Quién quiere participar? ¿Cuáles son esos pensamientos que se dicen? Pueden ser pequeños, grandes. Alejandra Maldonado. Bueno, a veces tengo el pensamiento que por muchas cosas que logre, pues no sé, siento que soy un fracaso. Un fracaso sería en este caso. Miren, ella dice, puedo lograr muchas cosas, pero siento que soy un fracaso. Ana Rose, ¿qué palabras o frases te dices tú misma? No te escuchamos. Bueno, vamos a dejar a Nata Villa y luego cuando Anita ya tenga el audio la volvemos a escuchar. Nata, ¿qué palabras te dices tú? Pues a veces cuando tengo que hacer algo muy retador, siento que no soy capaz. Es en el fondo digo, no, esto no voy a ser capaz, yo no soy capaz con eso, esto me va a quedar grande. Ok, bien. Miren que todo es en contra de uno, ¿no? Wendy García. O Wandy, no sé cómo se dice. No te escuchamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, si usted ya lo tiene identificado, escríbalo en su agenda, porque hemos entendido que uno no puede cambiar lo que uno no entiende y que aquí hemos entendido varias cosas que nosotros ya vamos haciendo de nuestra personalidad. ¿Listo? Entonces vaya escribiendo esas frases que usted mismo se dicen. De aquí viene un ejercicio, el primero de la clase. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, todos van a escribir qué escuchaba o sea, de los cuidadores o de los papás, qué te dices hoy y cómo te hace sentir. Como dice el ejercicio, no hagas este ejercicio desde el juicio, sino desde la observación.
Puede ser, por ejemplo, yo escuchaba que tenía que ser perfecta. Hola, ay, qué buenas. ¿Me Hola, escucha? Wandy. Sí, sí, sí. Ah, bueno, estaba desconfigurado. No, pues en situaciones cuando, por ejemplo, pues internamente uno ya se ve demasiado, eh, por decirlo aglomerado de mucha información, que uno está pasando situaciones. A mí me pasa que me dice, bueno, va, mírate al espejo, pero vos podés, para adelante. Así físicamente yo me diga que no, pero mentalmente me dice, no puedes, no te puedes rendir y no te puedes rendir. Me pasa pues a mí. Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Entonces, aquí estamos como haciendo un escaneo, conociéndonos. ¿Qué escuchaban? ¿Qué se dicen? ¿Y cómo nos hace sentir? Entonces, ¿quién más me puede decir qué escuchaban? Por ejemplo, la semana pasada que hablamos mucho del perfeccionismo, alguien le puede decir al hijo, no, tienes que ser el mejor, no puedes perder ninguna materia. ¿Qué crece diciéndose? Tengo que ser el mejor, y cómo se hace sentir, pues exigido y exigido. Natavilla, ¿qué escuchabas, qué te dices y cómo te hace sentir? Pues desde pequeña escuchaba de parte de más que todo mi mamá, porque era sobreprotectora, entonces siempre nos cuidaba o me cuidaba para que no me pasara nada. Entonces era como que mejor no me arriesgo, no se arriesgue, que no va a ser capaz o de pronto va a fallar. Entonces eso era lo que escuchaba. Y ahora, ¿qué me digo? La otra pregunta es esa, ¿cierto? Sí. La otra es, trato de ser bondadosa conmigo misma y trato de esforzarme que cuando llegue ese pensamiento negativo de que no soy capaz, no me voy a arriesgar, me va a pasar esto y empieza la ansiedad de y si esto, y si esto, y si esto, y si esto, porque pues vengo de una mamá que y si esto, y si esto, y si esto. Entonces constantemente me repito de que y si todo positivo, si soy capaz, si puedo, soy inteligente, si me equivoco no pasa nada, no es el fin del mundo. Eso es lo que trato de decirme para poder hacer lo que me da, aún con miedo, hacerlo. ¿Y cómo me hace sentir? Pues a veces ese tipo de sentimientos me hace sentir como con ansiedad, como sobrepensando. Me tiendo a sobrepensar y si me pasa esto y de pronto esto, pero la parte negativa. Entonces es constantemente un esfuerzo para tener pensamientos positivos y que sí voy a ser capaz a pesar de que mi mente me diga que no voy a ser capaz. Muchas gracias, Nata, y algo que me doy cuenta es que realmente ustedes han hecho algo sin darse cuenta y es algo que en psicología llamamos el reencuadre cognitivo. Cuando yo aprendí escuchando algo diferente y le digo a mi mente, no quiero eso, sino que quiero un nuevo significado, se llama reencuadre cognitivo. Vamos a entender qué es esto. Y los que nunca lo hemos hecho, pues lo vamos a aprender y lo vamos a usar como una herramienta importante en este cambio, en este sanar esas heridas. Y es que muchas veces, digamos, no solo tenemos cargas o no solo sufrimos por lo que pasó cuando éramos pequeños, sino acá el tema, y es el eje de la psicología, cómo nuestro cerebro aprendió a interpretarlo. Hay mucha gente que creció con una vida muy dura, pero a mucha gente a veces es echada para adelante, guerrera, con inteligencia emocional, porque aunque su vida era muy difícil, quizás la interpretación que le dio su cerebro fue diferente. O al revés, hay gente que ha tenido todo para ser feliz y es gente deprimida y como muy mal. ¿Por qué? Recuerden esto, nunca es lo que nos pasó, ni así sea bueno o malo, es la interpretación que le da nuestro cerebro. Y aquí, digamos, es algo importante aclarar algo, y es que el reencuadre cognitivo no es negar el dolor. Aquí no es que estemos diciendo, ay, haga de cuenta que aunque lloró y sufrió, nunca pasó nada, no. Quédense con la palabra. Un reencuadre cognitivo en psicología es darle una interpretación más sana. Darle una interpretación más sana. Y como su palabra lo dice, también nos va a ayudar a sanar esas heridas, a darles un nuevo concepto. Interpretación, palabra clave. Ejemplo, antes, si alguien se aleja de mí es porque no valgo.
Ahora, que alguien se aleje no define mi valor. Y así. Les voy a poner otro ejemplo. A ver, aquí vamos a participar todos porque necesito que entiendan qué es esto del reencuadre cognitivo. A ver, ¿qué están viendo acá? Si pudieran describir lo que les estoy mostrando acá de mi celular, ¿cómo describirían esta parte que les estoy mostrando del celular? Es un celular, pero ¿qué parte les estoy mostrando? No veo. Aquí lo estoy mostrando. Dice la cámara, Fabián dice la cámara. Alejandra Maldonado, ¿qué estás viendo del celular? La cámara. El forro, muy bien. Parte importante. Alex, ¿qué estás viendo? La portada. Ajá. Muy bien. Entonces, esto es un celular, esto es lo que están viendo, la parte de atrás. Entonces, el reencuadre cognitivo dice, tu celular no va a dejar de ser un celular, pero quiero hacer un reencuadre cognitivo, así, darle como otra percepción. Y entonces lo volteo. Sigue siendo el celular, pero ahora, ¿qué estamos viendo del celular? La pantalla. La pantalla, el vidrio. Entonces, en la vida pasa lo mismo. Supongamos que el celular es nuestra vida, ¿cierto? Y hay personas, chicos, una vida, la vida de todos aquí presente, ha tenido cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas y cosas malas. La de todos, así sea algo chiquitico. O sea, es imposible que una vida sea 100% mala. Y es imposible que una vida sea 100% buena. Entonces, supongamos que nuestro cerebro solo quiere ver el lado malo. Y desde que se levanta piensa, ay, no, es que mi vida siempre ha sido mala. Y mis papás fueron malos, o me hicieron sufrir, y esta pareja que yo tuve, y mis hijos. Y entonces el cerebro solo se centra en lo malo, 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 malo. Y un pensamiento se vuelve como una bola de nieve, todo malo. Pero entonces la psicóloga o el psicólogo te dice, vamos a hacer un ejercicio que se llama reencuadre cognitivo. Vamos a darle otra interpretación. No solo te centres en las cosas malas, dale la vuelta y céntrate en las cosas buenas que ha tenido tu vida. Porque si te centras en las cosas buenas que ha tenido tu vida, entonces resulta que ya no solo pienso que ha sido malo, sino que, bueno, he tenido cosas malas, pero he tenido cosas buenas también. Eso es como un músculo. Supongamos que queremos trabajar pierna, porque somos flaquitos, yo soy bien flaquita. Con que yo vaya un día al gimnasio no significa que ya vaya a tener pierna. Necesito ir varios meses y trabajar el músculo. Nuestros pensamientos son iguales, porque son automáticos. Mucho de la personalidad que tenemos hoy de adultos, mucho de lo que tenemos de cuando éramos niños, es la interpretación que le hemos dado. ¿Ok? Entonces, necesito que esto les quede claro porque, miren, el cerebro tiene la capacidad de transformar algo malo en bueno, por más malo que sea. Entonces, según lo que les estoy explicando, ¿cómo dirían en sus palabras que es un reencuadre cognitivo? ¿Qué es un reencuadre cognitivo? Comenten. Si tienen dudas, también pregunten. ¿Pero qué es un reencuadre cognitivo? Según la psicología. Alejandra y luego Sandra. Bueno, lo veo como darle la vuelta a una situación, o sea, es como la manera como vas a interpretar algo que puede ser malo y lo puedes ver de una manera positiva o desde otro ángulo. Bien, Sandrita. Dani, es como darle otro enfoque a lo que uno ha vivido, mirarlo de otra manera, sí. Me gusta el tema del enfoque, muy bien. Alex y luego Claudia. No sé si tiene que ver con un tema que estaba leyendo en un portal de psicología también, que hablaba del menos mal, que decía que en vez de pensar lo peor, más bien decir menos mal que y pensar en algo positivo, algo así, ¿sí? Sí, pero aquí lo estamos viendo con algo que ya nos pasó.
o sea, que ya nos pasó, porque el pasado no lo podemos cambiar y por eso muchas personas, su presente y su futuro son grises, porque dicen, si mi niñez tuve pobreza y toda la vida es triste, pues mi presente y mi futuro es de pobreza, porque se crean en lo que... Entonces, el reencuadre cognitivo es decir, tuve pobreza, pero tuve a mi mamá conmigo, ¿sí? No me centro en lo negativo, sino me centro en lo bueno. Aquí no estamos cambiando nada, no estamos cambiando el pasado, porque es imposible, no quisiéramos tener ese poder de ir al pasado y no podemos. El pasado ya, miren, por más malo que haya sido su pasado, no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cómo tenemos esa interpretación de lo que nos pasó y de lo que nos va a pasar en el futuro. Vamos a hacer un ejercicio súper interesante, el segundo ejercicio, que tiene que ver con, todos aquí me van a participar, me van a escribir ese pensamiento automático, obviamente negativo, porque si me dicen, yo pienso todos los días que soy feliz, pues es muy bueno y no queremos cambiar el pensamiento automático. Es un pensamiento automático negativo. Me van a decir qué emoción les genera, miedo, rabia, tristeza. Y el tema del reencuadre cognitivo, y es darle una nueva interpretación más compasiva. Aquí el ejemplo. Ejemplo del pensamiento, no soy suficiente. Pienso todos los días, eso es algo automático. La emoción claramente es tristeza. Y la nueva interpretación que quiero darle es que mi valor no depende de la aprobación. Yo también diría, mi valor no depende de mi pasado. Entonces, pensamiento automático, emoción que me genera y la nueva interpretación, esta palabra es clave. Miren, una que dice Claudia, no le caigo bien a las personas, pensamiento automático. ¿Qué emoción le dará? Pues tristeza. Y entonces, Clau, ¿cuál sería esa nueva interpretación? Porque aquí, miren, ustedes no saben cuánto uno puede sufrir solo con los pensamientos. Miren, alguien un día puede que a uno no lo salude. Y entonces como uno cree que no es suficiente, que el problema es uno, entonces uno dice, ¡ah! Esa persona está enojada. Y la persona por allá pensando en otra cosa. Y uno ya tuvo un mal día. Por una interpretación, o sea, el tema de las interpretaciones es la clave. Porque uno puede darle una buena interpretación o una mala interpretación. Y siempre vamos a querer darle una interpretación positiva, compasiva, amable con nosotros mismos. Usted puede querer mucho a su hijo y decirle todo, pero si su hijo no quiere tener una nueva interpretación, nadie lo va a hacer. O sea, nada que uno no haga por uno en cuanto a la parte interna, nadie lo va a hacer por uno. Por eso, este curso ha sido muy lindo, y de hecho todavía nos falta la siguiente clase de la otra semana, porque miren que no es solo decir, ay, vamos a cambiar la personalidad y ya, vamos a sanar y ya, no, así no funciona el cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? Miren que nos fuimos desde que éramos niños, entendimos todo eso que afectaba sin darnos cuenta, enumeramos las diferentes heridas que podemos llegar a tener, lo identificamos y ahora no les estoy diciendo, bueno, ya con las heridas ya no lo vamos a hacer. Estoy diciendo, hagan una nueva interpretación de esas heridas, de esos pensamientos, porque solo así van a poder entender y sanar esa herida. ¿Listo? Entonces están que me escriben muchas ideas, pero quiero escucharlos por ustedes mismos. ¿Cuáles son esos pensamientos automáticos? Y respondan de una vez, ¿qué emoción les genera? Y esa nueva. Alex, y luego Wandy. Listo, bueno. Un pensamiento automático recurrente es que no soy capaz. Sería como el pensamiento. Que me genera frustración y ansiedad. Y pues en una interpretación trato de ver una, pero me cuesta. Sí, pero dale, hagámoslo juntos. ¿Cuál podría ser una interpretación más compasiva contigo, más amable, Alex? Podría ser que, aunque no lo sé en el momento,
puedo esforzarme por aprenderlo aunque me cueste y más adelante hacerlo mejor. Puede ser. Miren lo que hace Alex. Te voy a coger de ejemplo porque esto pasa mucho. En la nueva interpretación, él vuelve y reafirma que le cuesta. No, eso es automático, no es tu culpa. Necesitamos anular las cosas negativas. Entonces, en esa nueva interpretación, no voy a decir yo valgo aunque me cueste, no, porque la nueva interpretación también te está diciendo que te cuesta y es automático y es inconsciente. La nueva interpretación tiene que ser siempre hacia lo positivo. Entonces, algo cuando dices no soy suficiente, no soy capaz, puedes decirte algo como sí soy capaz. Siempre en positivo. Anulemos de nuestra nueva, les estoy enseñando que creen una nueva interpretación y esa nueva interpretación tiene que ser muy positiva, no importa si nos abandonaron, si nos rechazaron, si abusaron de nosotros, no importa si tengo que ser perfeccionista, no, 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 no. Una nueva interpretación. El pasado, toda esa identidad nos la dieron nuestros familiares, nuestros papás, nuestros cuidadores, pero hoy, no importa la edad que tengamos, 17, 18, 20, 30, 40, 50, 60, esa nueva interpretación y lo lindo de esto es que no la podemos dar nosotros. Entonces, si yo tengo el poder de dar una nueva interpretación, quita el me cuesta, no soy capaz, no lo voy a hacer, no, 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 siempre hacia positivo. No, era Wandy. Wandy, ¿cuál era el ejercicio? ¿Cuál pensamiento, emoción y importante esa nueva interpretación? Ah, no, yo siempre, no, Juan, tú puedes, no te detengas, para adelante es para adelante. Pero entonces cuando llego en un momento y me detengo y digo, bueno, ya me he autoevaluado y digo, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Qué pasa? O sea, no te llenes de tanto poder, pero a la vez primero tu salud, tu vida, tus pensamientos y de cierta manera tu parte física, ¿sí? Llega un momento que me desequilibro y digo, bueno, si yo puedo con todo, pero en ese momento emocionalmente me siento frustrada porque todo lo que quiero hacer, en el momento hay situaciones que no se prestan para ejercer lo que me he programado. Me pasa pues como eso. Bien. Liz Fuentes, ¿cuál es tu pensamiento, emoción e interpretación? Mi pensamiento es, todo tiene que quedar perfecto. La emoción es ansiedad y lo cambiaría diciéndome, haré lo mejor que puedo con lo que tengo hoy. Exactamente, muy bien, Liz. Quédense con esta parte importante de la interpretación y quédense que que la interpretación es algo que ustedes es un regalo para ustedes. Entonces, ustedes, no importa el pasado, siempre se pueden dar la mejor interpretación. Número 3, algo que nos dificulta demasiado perdonar o sanar las heridas del pasado es perdonar. Yo veo en consulta mucha gente que todavía le tiene rabia al primo, al hermano, al papá, a la mamá, por cosas del pasado. Han pasado 20 años, 30 años y no han podido perdonar. Uno no perdona para los demás, uno perdona para uno mismo. Entonces, quiero que entiendan algo. Perdonar no significa que justifiquemos, que minimicemos, que olvidemos, que permitamos que nos hagan otra vez daño, porque hay cosas muy profundas como abusos, maltrato físico y psicológico, ¿cierto? Cosas que causaron mucho daño. Pero en psicología, perdonar significa dejar de cargar algo que sigue lastimando el presente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno tiene como cosas del pasado. Tengan cuidado con el micrófono, ¿listo? Es que no me deja silenciarte. Ana María Grisales no me deja silenciarte, no sé qué hiciste, pero no me deja silenciarte. Ya. Ok, entonces continuamos. Me distraje un poquito. Entonces, el tema del perdón no es que la psicóloga les esté diciendo, ay, lo que te hicieron no importa, porque importa, duele y es muy importante. Pero el perdón realmente, miren, es como, imaginen que están cargando una piedra de muchos kilos
por muchos años de cosas que ni siquiera hicieron ustedes. Porque cuando lo recuerdan y cuando sienten rabia por esa persona, sigue pesando. No sé la circunstancia de todos acá, todo es diferente, ¿no? Hay cosas muy profundas y muy dolorosas. Pero si sientes que es imposible perdonar, pues esta clase te está diciendo que debes esforzarte por perdonar. El perdón no es por la persona que nos hizo el daño, es para nosotros mismos. Hay heridas que siguen viviendo dentro de nosotros porque nunca fueron validadas, nunca fueron vistas. Así que, pregunta para ustedes. De las preguntas y que respondan, vamos a poder aprender un montón. ¿Qué parte de ustedes, digamos, sienten que sigue con esa herida? ¿Qué parte de ustedes sienten que sigue herida? No importa. Algo de la niñez. Jennifer. No te escuchamos, Jennifer. Alex, ¿qué parte de ti sigue herida o herido? La autoestima creo que esa está muy, muy herida hace mucho tiempo. ¿Mm? Muy bien. Gracias, Alex. Moni, ¿qué parte de ti sigue herida? Yo creo que sí, herida mi niña adolescente que quedé embarazada a los 15 años y escuchar una conversación de mi mamá con una familiar diciéndole que la culpa era mía porque ella me había dicho cómo planificar y que si yo había quedado embarazada había sido culpa mía, cuando pues el tema nunca lo habíamos tocado. Entonces creo que eso todavía lo tengo muy marcado y de hecho muchas situaciones que se presentaron en mi infancia de escuchar que los hombres no servían, que no los necesitábamos, que no existían amigos, entonces como haber sido creada con ese rencor hacia las personas, hoy me está ocasionando esa herida de rechazo y eso lo siento también en mi círculo social, en mis conocidos, en mi trabajo, de que soy rechazada. Entonces, creo que eso me marcó muchísimo, esa conversación que escuché me marcó muchísimo. Muchas gracias. Ahora, pregunta número 2. ¿Qué emoción nunca pudiste expresar? Aquí no, digamos que no nos conocemos, así que vale la pena decirlo y así aprendemos todos de todos. ¿Qué emoción nunca pude expresar? María Alejandra. Nunca pude expresar que necesitaba a alguien a mi lado, que me sentía sola. Se sentía sola, muy bien. Sentimientos de soledad, sentimientos de rabia. Y última pregunta. ¿Qué necesitaba escuchar ese niño o esa niña? Que hoy ustedes no se pueden decir. Fabiana Alvarado. Bueno, yo desde pequeña, mis padres siempre me decían que yo era muy terca y entonces que hacía siempre lo que a mí me daba la gana. Entonces, pero siempre al final me alcahueteaba. Entonces, ¿qué emoción nunca pude expresar? Bueno, que ellos me dijeran, bueno, te voy a poner este límite, pero no estoy contigo, te amo porque por eso te voy a poner esto, no lo voy a hacer porque por solamente complacerte, te lo voy a hacer porque te amo y quiero estar aquí, no estás sola, patalea, llora, lo que sea, pero no lo voy a hacer porque estás muy niña, explicarme muchas cosas y lo que hicieron fue como dejarme las puertas abiertas, pero siempre con mi culpa, como que yo soy la culpable, porque yo sí decía que esto era negro y es blanco, entonces yo decía, no, si es negro, para como complacerme a mí, y eso ha sido como la herida más profunda que tengo, y cuando lo digo, se me corta la voz. Pues muchas gracias por Hola. compartirnos. Wandy, voy a dejar a Omar y luego vas tú. ¿Listo? Ok, listo, hecho. Listo. Omar, cuéntanos qué necesitaba escuchar ese niño pequeño. En mi caso, me gustaría decirle que se puede equivocar, que equivocarse no es malo, sino lo que yo haga después de hacer eso.
que no tiene que ser perfecto todo lo que haga, que no está mal equivocarse o errar algunas veces, incluso tomar más decisiones, sino más bien corregir es lo que realmente lo va a hacer una persona de valor. Gracias. Y ahora sí, Juan, ¿qué le hubieras dicho a esa niña pequeña o qué le puedes decir? No, pues sentía muchos vacíos emocionales en el sentido de que no era la niña, la oveja negra de la casa. Entonces a todos mis hermanos siempre había acompañamiento porque el uno era grosero, porque el uno llevaba la contraria y como yo no, siempre por decirlo así, era la más correcta, entonces no tenía como esa atención, ¿no? Wandy no, nunca tiene lidias, ella no le pasa esto, ella muy viciosa, entonces y aún así obviamente yo sí sentía que necesitaba apoyos de mis padres, pero ellos veían que no, que yo era impecable, pero realmente sí sentía muchos vacíos. Ujú. Entonces, lo que les he dicho en toda la clase, no se lo dijeron de niños, pero ahora se lo pueden decir. Y eso que se necesitaban oír, lo pueden decir hoy y hace parte de ese perdón que pueden empezar a experimentar con las personas que sienten que los lastimaron. Y en todo proceso de perdón, en todo proceso de sanar heridas, hay un proceso de regulación emocional. Muchas heridas activan constantemente el sistema nervioso. Ya sabemos que el sistema nervioso está compuesto por cerebro, médula espinal y nervios sensitivos y motores. Porque algunas personas reaccionan muy fuerte, sienten ansiedad rápidamente, muchas personas explotan muy rápido, se bloquean, viven en estado de alerta. Todo esto no significa debilidad, significa que el cerebro aprendió a sobrevivir así. Estoy segura que todos conocemos personas súper enojadas o personas que tienen que tratar con pinzas o incluso ustedes mismos. Pero volvemos, esto no es que tú no puedas cambiar esto o que tienes una personalidad fea. Significa lo que aprendiste. Esto hace parte de una herida que está activa y que constantemente también activa el sistema nervioso. Por eso, las heridas de la infancia hacen tanto daño, no solo en el niño o niña que fuiste, sino en cómo interactúas con el mundo, cómo interactúas con tus hijos, con tu mamá, con tu pareja, porque imagínense uno peleando todo el tiempo con alguien, pues se vuelve una persona conflictiva, ¿cierto? Hasta con cosas del trabajo. ¿Listo? Y viene este tema tan lindo que es que sí podemos cambiar patrones automáticos. Todo eso que hablamos, todo eso que entendemos de las heridas se vuelven en patrones automáticos. Cuando hablamos de algo automático es algo que es instantáneo y no es que yo piense para reaccionar, es que ya soy así. ¿Mm? Pero uno sí puede cambiar. Entonces, les voy a enseñar una técnica que se llama la técnica STOP. S-T-O-P. Cuando yo sienta que quiero gritar, que quiero enojarme, que quiero, mejor dicho, tirar las cosas, entonces la primera es detenerme. Por más que quiera hacerlo, me detengo. Número 2, la T, tomo aire, respiro lento, porque ¿qué pasa? El sistema nervioso se activa y cuando tomo aire, yo misma o yo mismo estoy haciendo que el sistema nervioso se regule y si tengo un sistema nervioso regulado, es más fácil que yo pueda responder de la mejor manera. La O es de observar, obsérvense, miren que en todo el curso hemos estado entendiendo que uno anda por la vida a veces subsistiendo, pero que uno tiene que parar un poquito y cuestionarse, entenderse, observarse, qué estoy sintiendo, qué pensamiento apareció, qué fue el activador, porque uno cree conocerse. Pero yo en sesión con pacientes me doy cuenta que uno de ser humano uno no se conoce. Hago preguntas y la gente, ay, no sé, no sé, no sé. La gente dice mucho no sé. Total, por más que uno se haga una autoevaluación, uno no alcanza a comprender cierta información que el mismo cuerpo se lo activa. Exactamente, pero ese no sé ya no es válido porque este curso les ha enseñado que sí podemos observarnos y que sí podemos conocernos. Ya no somos ignorantes, ya nos conocemos o estamos intentando conocernos. Y la P es de prosigue conscientemente. Responder con conciencia, no desde el impulso. Eso es súper importante. Responder con conciencia, no desde el impulso, porque realmente el impulso
es el que nos hace tomar malas decisiones. ¿Listo? El cerebro, recuerden, repite lo familiar, incluso cuando duele. Por eso muchas veces repetimos relaciones parecidas, patrones emocionales, abandono hacia nuestros mismos miedos, autosabotaje, y la transformación empieza cuando dejamos de reaccionar automáticamente. Quédense con esto. Hemos hablado de la interpretación, del reencuadre cognitivo. Reencuadre cognitivo, interpretación, y ahora estamos hablando de la transformación. Palabras clave, transformación. Todos podemos transformarnos, no importa nuestro pasado, no importa cuál fue nuestra familia, no importa si tuvimos o no tuvimos dinero, no importa si fuimos abusados, si nos trataron mal, todos podemos transformarnos porque empezamos a transformarnos cuando dejamos de reaccionar automáticamente. Ahí empieza a ver el verdadero cambio. Entonces vamos a hacer pequeñas reflexiones. Me van a escribir, todos van a sacar su agenda, muy juiciosos que trajeron, y van a escribir 4 preguntitas básicas. ¿Qué patrón se repite hoy en sus vidas? ¿Qué patrón se repite hoy en sus vidas? Pueden ser patrones, personalidad, peleas, malas caras, patrones. Todos tenemos patrones. Que el trabajo no dure, baja autoestima, me autolesiono, bueno. ¿Qué patrón? Piensen qué patrón. Número 2, ¿qué emoción se activa? Tristeza, frustración, ira, rabia, ¿qué emoción se activa? Después de eso, ¿qué cosas haces automáticamente? ¿Qué cosas haces automáticamente? ¿Y qué podrías empezar a hacer diferente? Que todo esto creo que ahí está la clave. Cuando entendemos que sí podemos empezar a hacer algo diferente. Entonces, ¿quién me quiere contar qué podría empezar a hacer diferente hoy, después de esta clase? Pueden ser pensamientos o acciones a lo largo de su vida. María Alejandra, ¿qué podrías empezar a hacer diferente? Pues algo que he venido haciendo, pues creo que en el transcurso de esta semana es no ser tan impulsiva, a veces suelo ser impulsiva, entonces he aprendido cómo a controlar mis emociones o cuando sobrepienso a veces incluso como que me vuelvo irritable o me pongo depresiva, entonces he tratado como de aprender a conocer mi mente y conocerme a mí misma, como para evitar estas emociones. Muy bien, gracias, Mari. Natalia, Yo, ok. Nati y luego Wandy. Nata, ¿qué podrías Pues hacer diferente? hacer diferente es que a veces espero, pues siento que doy mucho a las personas, a la gente y no recibo lo que tanto doy. Entonces lo que podría empezar a hacer diferente es no esperar tanto de las personas o no pensar que si no recibo es porque no me quieren o porque lo hice mal o que no necesito validación. Entonces podría ser diferente pensar de que soy valiosa, mi amistad es valiosa, de que le entrego a los demás lo mejor de mí, sin importar que la otra persona me dé, ¿cierto? De que sea correspondido, que sea valorado, yo lo entrego con todo el amor del mundo. Gracias. Y Wendy, ¿qué podrías empezar a hacer diferente? Pues la verdad, manejar demasiado la paciencia, porque soy demasiado compulsiva. Y segundo, pues ser recíproca, porque muchas veces doy sin esperar ningún prototipo de nada, sea físico, mental, económico. Entonces decir, bueno, de lo que recibo doy y listo. Muchas gracias, me gusta eso. Aunque a veces no recibimos cosas buenas, también puedes dar aunque no recibas. Ah, sí, total, pero uno llega a un momento que dice, no, no más, porque entre uno más da, brinda, se relaja, la gente pasa por encima de uno, ¿sí? Sin importar si fue Pero, malo o bueno. pero esta sesión, esta clase, no es
esa es una sesión que nos lleva a perdonar a los demás, que nos permite incluso ser más compasivos con las personas. Entonces, de hecho, aunque no sean todos los seres humanos, seguramente a todos nos han lastimado personas, pero eso no debe influir en cómo seguimos viendo a esas personas o a otras personas, porque aquí lo que queremos es que nuestra personalidad sane y sea una personalidad que da bajo una persona que está intentando sanar, no actuar bajo todas esas heridas que tenemos, porque siempre vamos a lastimarnos. De hecho, pensar, no voy a dar porque me han lastimado mucho, a las únicas personas que va a seguir lastimando es a nosotros. Porque Total, sí, perdón, sí, a uno mismo, es la realidad lo que dice, pero a lo que me refiero es como, por ejemplo, listo, dice lo que más pudiste, pero no seguir ahí, o sea, ¿cómo se dice? Encajado, sí, ya di, no puedo, no, ya uno toma otra expectativa de la vida, y ¿sí? depende Y no mucho de qué seguirse la estamos autoimagen. hablando, depende mucho Ajá, de qué estamos hablando de relaciones, de límites, pero eso es otro tema. exacto. Acá lo que quiero que entiendan es que estamos intentando perdonar a gente del pasado que nos hirió cuando éramos niños. Ya, si en este momento tengo malos amigos, malos familiares o lo que sea, eso es otro tema, porque es otro tema. Estamos centrándonos en el pasado de cuando éramos niños y en que todas esas cosas, personas que nos lastimaron, tenemos que perdonarlo. Chicos, el perdón, recuerden, no es para los otros, es para nosotros. Y aquí viene el último ejercicio de la clase que tiene que ver de la carta terapéutica. Esta es una carta muy linda que todos van a hacer y les voy a explicar. De hecho, va a ser el ejercicio de la semana. Este ejercicio lo van a hacer en casa, tranquilos, donde lo van a hacer con compasión. Van a escribir una carta a su niño interior, o sea, a ustedes mismos. Por ejemplo, en mi caso, a mi Daniela de 9 añitos, de 7 añitos. ¿Y ustedes qué van a incluir? Van a incluir validación. ¿Qué es validación? Eres hermosa, vas a poder lograr muchas cosas en tu vida, protecciones, aquí estoy. También contaste a lo largo de tu vida con amigos, familiares, comprensión, comprender también, no importa si cometiste errores, si quizás hiciste algo que no quisiste, no te preocupes, compréndanse en ustedes mismos. Y lo más importante de esta carta es que vamos a darle nuevas creencias. Lo que sentiste fue real, no estabas exagerando, hoy ya no estás sola o solo, no tienes que ganarte el amor de nadie porque ya lo tienes. Esa carta pueden hacerla tan larga como quieran. Esa carta sí es para ustedes. No importa la edad que tengamos, ya les dije, no importa que tengan 20, 30, 40, 50, 60. Es una carta para sus niños pequeños de 9 años para atrás. Para una Moni pequeña, para una Jennifer pequeña, para una Natalia pequeña, para una Wandy pequeña, para una Daniela pequeña, un Alex pequeño. Todos aquí, quizás ya somos adultos, pero fuimos niños, todos fuimos niños. Y el tema central del curso es poder validar esas creencias. Y entonces voy a recordar frases importantes de la clase. Entonces, puedo hacerles preguntas, 3 preguntas. ¿Qué es un reencuadre cognitivo? Según vimos, en sus propias palabras. Reencuadre cognitivo. Volver a renacer. Anita, reencuadre cognitivo, ¿tú cómo lo entendiste? No, mi Anita, tu audio no, pero yo te espero, voy a dejar otro y me dices cuando ya comentas así. A ver, Natalie Villada. Natalia. Natalia. Lo que yo entendí y me pareció demasiado interesante porque nunca lo había escuchado es darle una interpretación más sana. Es como nuestro cerebro aprendió a reprogramarse, pero es como un yo tengo la oportunidad, debo, ¿cierto? Está en mis manos a darle una interpretación a lo que viví, a mi pasado, mucho más sana, para que mi presente sea mucho más saludable. Muchas gracias, muy bien. Patricia Montel. Hola, buenas tardes. Entendí que es ver las cosas de otro punto de vista diferente, de una manera positiva, porque pues aunque a veces tengamos episodios
malos, dolorosos. A través de eso podemos aprender muchas cosas bonitas que si no pasáramos por ahí no las aprenderíamos. Gracias, mi pato. Alejandra, y puedo hacer otra preguntita. Aleja Maldonado. Sí, o sea, no puedo cambiar lo que pasó, no puedo cambiar quién soy, pero sí puedo cambiar la perspectiva de lo que me sucedió. Entonces ahí me recuerda pues la imagen del celular, me quedó grabada, que el celular sigue siendo el mismo, solamente que uno lo ve desde otra perspectiva. Y eso pues lo ayuda a uno a enfocarse en una mejor manera de pensar, en pensar positivo de acuerdo a una situación, aunque pasó, no la voy a olvidar, pues está ahí, no la puedo cambiar, pero sí la manera en que la veo. Muy bien. Segunda pregunta, ¿por qué desde la psicología el perdón es tan importante? Natalia y... Oh, primero Sandrita y luego Natalia, porque Natalia participó. Porque cuando perdonamos dejamos de cargar algo que nos sigue lastimando en el presente. Muy bien, Sandrita. Alex, ¿por qué el perdón es tan importante? Porque ya el pasado no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es, o lo que podemos decidir hacer es lo que vamos a hacer nosotros ahora. No decidir no propagar o no repetir lo que otros nos hicieron es también perdonar y hacer las cosas mejor. Miren que entendemos que muchas de las cosas de la infancia y el daño está en que se repiten patrones, se repiten patrones, se repiten patrones y es automático, o sea, acá no es culpa de ustedes, es que nadie les había enseñado o no lo entendíamos, pero hoy es como si dijéramos, no quiero más de este patrón y yo decido romper aquí y decido verlo desde otro punto. ¿Y por qué es tan importante, chicos, el tema de dar nuevo significado a la vida, a su propia vida? Por eso el tema de la carta. Pero ¿por qué es tan importante ese nuevo significado que usted se está dando a usted? No del pasado. Creo que los enredé. Ese nuevo significado porque es importante que se lo den. Catherine y luego Patricia. Bueno, porque nos ayuda a no estancarnos y pues a seguir adelante con nuestra vida. Muy bien. Anita, a ver si ya puedes participar. Sí, hola, es Ahora que sí. se trata de hablar con ese niño interior y ayudarlo a curar. Somos los que estamos en la posición más adecuada para decirle lo que debió escuchar y sanarlo, y eso pues puede representar un cambio en nuestra vida. Muchas gracias. Y por último, Patricia. Porque es una manera de validarnos y también de romper esas cadenas generacionales. Entonces, cuando hacemos esto, vamos a ser diferentes, vamos a entregar otra información, otros sentimientos, otras emociones diferentes a las personas que nos rodean. Exactamente, chicos. Y como siempre les digo a mis pacientes, el éxito de todo este proceso es que ustedes hagan juiciosos los ejercicios. Hay tarea clase 1, clase 2, y esta tarea es súper importante, es muy personal, es de ustedes para ustedes. Nadie les va a decir que está bien o mal, porque es para ustedes. Me alegra mucho que hayan podido estar, los que me van a ver virtual o los que las van a rever, pues espero que la información de hoy, que es de la parte de psicología, es súper importante y que lo puedan poner en práctica. Solo con que lo veamos hoy no funciona. Tienen que recordarlo, recordarlo y recordarlo para crear nuevos patrones. Me alegro mucho verlos y nos vemos en nuestra siguiente clase que va a ser la última. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Bueno, mil gracias para vos y para todos. Feliz día. Dani, muchas gracias. Feliz tarde para todos.